Grasas buenas, grasas malas. Además vivimos en un país lleno de grasas buenas, es maravilloso. Aceite de oliva, grasa monosaturada, excelente, con un montón de vitamina E, que es un antioxidante súper potente, oleico. Frutos secos, nueces. ¿Qué frutos secos son buenos y malos? Todos son buenos, todos los frutos secos son buenos. Hombre, no me comas solo cacahuete, ¿no? Pues come almendras, frito. avellanas, nueces, piñones, que son intocables por el precio, pero frutos secos en general. En la dieta de septiembre había mucha ensalada, quítamela, que ya no me apetece tanto, ¿no? Me apetece. Y barritas de turrón de Gijona, turrón de almendra, del duro y del blando. No, es que la fuente principal de vitamina D para que nos aumente es la exposición solar. No. Con la alimentación cubre una cierta parte, pero cuesta mucho llegar a cantidades altas de vitamina D. Grasas, al acabar el entreno me interesa más una alimentación pues más rica en carbohidratos, proteínas. Y bueno, muchas veces ocurre que cuando acabamos de entrenar pues nos vamos a cenar ya o vamos a desayunar ya, pues que sea un desayuno recuperador, un buen bocadillo de tortilla y un zumo de naranja, eso sería estupendo. Y luego pues sí que podemos ir metiendo la suple entre horas o si hace falta o no, depende de la calidad del entreno, ¿no? Desde esos 30 gramos de si tengo series, normalmente muchas veces el rodillo aprovechamos para hacer series y suelen ser entrenos bastante duros. Sí. Entonces yo os recomiendo meter una isotónica, que ya con la isotónica un bidón de 750 te está aportando 45 gramos de carbohidrato, la mineralización adecuada para una hora y pico de entreno. Los autobuses son lo que le llamamos el colesterol bueno y el colesterol malo. Al final el colesterol bueno son autobuses vacíos de grasas y los colesterol malos son autobuses que van a rebosar. ¿Sabes? En la India esos autobuses que van llenos de grasas sobrando. Pues bueno, en principio, cuando tenemos una exposición al frío, hay una grasa que se llama la grasa marrón. Esta grasa, cuando yo la estudié hace un montón de años, pensé, wow, ojalá yo tuviera un montón de grasa marrón de esta, porque la grasa marrón es una grasa que combustiona un montón que oxida mucha azúcar y oxida mucha grasa. O sea, se oxida mucha energía para producir calor. Sí, es que la creatina no solamente la tomaría para rendir, sino también por mejorar el sistema cognitivo, el estado de ánimo, también tiene propiedades a nivel cognitivo y a mí pues me gusta tomar mucho la creatina, pero como me fastidia mucho suplementarme, puedo llegar a entender que haya muchas personas que la hacen. Y jolín, qué chulo, me ha encantado. Bienvenidos al episodio número 50 de Live to Triatlón. En esta ocasión estamos José Cercal y yo con Sandra Sardina, nutricionista deportiva, que nos ha acompañado ya en otras 3 ocasiones y bueno, vuelve al programa para resolvernos más dudas que tenemos de nutrición deportiva y así poder seguir aprendiendo de ella. Un lujo tener aquí con nosotros a Sandra, ¿verdad, Cercal? Pues sí, es un lujo, es nuestra Nutri. Sandra es nuestra Nutri, ya nos pertenece, entre comillas, es nuestra Nutri favorita. y estamos encantados de que esté aquí un día más, en unas fiestas, en una época en la cual yo creo que la nutrición toma un papel más importante, si cabe, que en otras, o no, ahora nos dirá ella. Y nada, claro que estamos aquí. El capítulo 50, ¿no? Te dices, o sea, esto no sé cómo son, bodas de oro, de superoro. Oye, y esto que sacaste el otro día también, ¿no? Creo que fue el episodio más escuchado que tenemos, que es el de Sandra, ¿verdad? Bueno, sabéis que ahora a fin de año llega los podcasters de Spotify, Vox y tal, y saca sus estadísticas para que las compartas y todo esto. Y en alguna peste que saca de Spotify, pues te dice a nivel de usuario cuáles son tus cosas más escuchadas y a nivel de podcast como tal te dice cuál es el capítulo más escuchado, cuál ha sido el tiempo de tal, ¿no? Y Sandra se lleva la palma. Este año ha ganado Sandra con el capítulo 3, creo que es, porque como tú has grabado... Sí. Bueno, Sandra está aquí, ahora le damos paso, que estamos aquí hablando, está José también, pero el capítulo 3, que fue el primero, fue éxito. José, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos, en época complicada de alimentación, ¿no? Claro, los momentos complicados, que si cenas de Navidad, que si cenas de familias, que si el turrón por aquí, que si el roscón por allá. Bueno, pues ahí estamos, peleando con esa situación. Bueno,
Bienvenida, Sandra, de nuevo. Me alegro de verte otra vez por aquí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Nada, bienvenida, Yo encantada que estéis aquí, preparada para que me disparéis un montón de preguntas. Sí. Escucha, bueno, además, hoy no te vamos a disparar solo nosotros, porque tienes balas por ahí que nos han dejado en el canal de Telegram, gente, nos han dejado en nuestros canales privados, en mensajes directos, o sea que ahora lo verás. Bueno, a ver, espero que no sean muy complicadas, que hoy no me he estudiado mucho la lección. No, pero bien. Bien, pues nada, encantada. La Navidad... Ahora hablaremos de la Navidad. Pues nada, Ferka, le vas dando a los audios, ¿no? Venga, a ver qué nos han preguntado. Vamos a poner por aquí el primer audio, a ver qué nos preguntas. ¿Qué te preguntan, Sandra? Hola, buenas. Yo quería saber, para los que tenemos problemas de estómago con la carne a pie, ¿qué tipo de trucos para los días antes o como hábito permanente a nivel de comidas, bebidas a evitar o incluso ejercicios, si es que los hubiese, nos recomendarías? Muchas gracias. Pues ahí tienes. Bueno, esto ya lo hemos comentado, vamos a hacer un poco de repaso. Esto siempre es estudiar un poco el caso individual, porque a veces pues, puede ser cualquier tontería, como que puede ser una persona que tenga un estómago, un intestino muy, muy delicado. Así a rasgos generales, lo primero que tendríamos que hacer es llevar una alimentación adecuada, que no sea una alimentación muy rica en ultraprocesados, ni en alcohol, ni en bebidas azucaradas y gaseosas, una alimentación con una base suficientemente alta en frutas, verduras, alimentos naturales y reales. Asegurar esta alimentación. Valorar si hay algún tipo de problema intestinal y si no, como siempre hemos hablado, de reparar de tener una pared intestinal y gástrica pues saludable. Y ya luego como 4 consejos previos a una carrera, pues siempre eliminar la fibra, porque la fibra es un factor de riesgo de problemas intestinales porque pueden generar gas y el gas es muy incómodo a la hora de correr. Y el día antes, pues trabajar con un menú, como le llamo yo, un menú infantil. Es un menú a base de arroz, patatita. El arroz y la patata son alimentos que son muy respetuosos con el tubo digestivo. Cuando estamos malitos del estómago siempre nos dan el arroz y la patata para favorecer la absorción, no darle mucho trabajo al tubo digestivo y haber entrenado mucho la estrategia de alimentación que vayas a llevar en la carrera, haberlo entrenado durante un montón de entrenos y ir un poco con los deberes hechos en ese sentido, nunca probar nada nuevo y en principio no debiera de haber ningún problema. Claro. Si sigue habiendo problemas, pues entonces ya es cuando tengo que ir a buscar si es que hay alguna cosita en el tubo digestivo que pudiera no estar trabajando bien. Claro. Una cosa que también siempre recomiendo es el aporte de carbohidratos durante las carreras, a poquitos más que a mogollones si es una persona que es muy sensible a tener problemas gástricos. Claro, como tú dices, seguro que cada uno tiene hay que analizar, ¿no? Cada uno, pero así como grandes rasgos, que me suena, ¿no? Según lo que dices, días previos tomar comida de bebé, como dices, no todo muy digerible y que sea de fácil digestión. Al estómago. El desayuno de la carrera también, que lo hayan entrenado antes en entrenos y que no. Sí, y el desayuno siempre tiene que ser bajo en grasas, bajo en fibra y de una fácil digestibilidad, ¿no? Pues unos cereales azucarados de toda la vida con una bebida vegetal o unas torradas con mermelada. O incluso ya sabéis que a mí me gusta trabajar con arroz por la mañana en el desayuno antes de la carrera, porque bueno, pues que sienta muy bien, lo podemos hacer en versión dulce, en versión salada, pero sobre todo lo más importante es que se deje asesorar por alguien que, si tiene algún problema, pues se vaya casi por algún profesional y que vaya haciendo pruebas hasta que encuentre cuál es el punto, ¿no? Claro. Genial. Y estos días que es previos a la competición o cualquier evento que tenemos esa alimentación con poquita fibra, ¿cómo nos podemos garantizar que no haya problemas de estreñimiento en ciertas deportistas, ciertas personas?
Amigos. Es un problema en algunos casos. Sí, es un problema. Sobre todo si trabajas mucho con el arroz, ¿no? Si es una persona que es muy estreñida ya y encima le quitas la fibra y le metes arroz, pues el día antes de la carrera no va a ir al baño. Claro. Entonces, pues quizás trabajar con otro tipo de alimento como la quinoa o la patata y que tenga una muy buena hidratación corporal para que facilite pues un poco el que haya el vuelo alimenticio sea un poco más grande y pueda favorecer el vaciado, ¿no? Pues si no, lo que va ocurriendo es que como no hay fibra, se va haciendo el vuelo, lo que sería el contenido fecal, se va haciendo pequeño y ahí es cuando no van a poder evacuarlo. Y es un poco incómodo más que nada. No va a ser un gran problema, pero es bastante incómodo. Muy bien, pues esa es la pregunta de Nacho respondida. Vamos a otra que tenemos por aquí de otro Nacho, Jueda, en este caso. Vamos a ver. Yo le quiero preguntar cómo en competición, cuando te da un tirón o un calambre, cómo puedes, a través de la alimentación, recuperar y que no te vuelva a dar, si existe esa posibilidad. Eso es. Cuando te da, primero tenemos que asegurar llegar que para que no nos dé, ¿no? ¿Con qué? Con el agua, los minerales, suficiente aporte de carbohidrato. Y si te da durante, pues tener alguna estrategia, bueno, llevar minerales, aquí puede ser la causa una falta de mineralización, porque siempre sabemos que los calambres son multifactoriales, pueden ser diferentes causas, pero sí, pensando y creyendo que puede ser por una falta de minerales, pues llevar minerales en un bolsillo en forma de pastillas o en forma de agua de mar. Y luego existen algunos preparados que ya sabemos, que es el agua famosa de los pepinillos, que son productos que en personas que tienen mucha tendencia a tener rampas, pues siempre les hago llevar alguno en el bolsillo para que la salven y realmente va muy bien, porque con la alimentación durante la competición poca cosa vamos a poder hacer. Asegurar una buena hidratación, una buena mineralización y si es propenso y todo y asegurar esa mineralización y esa hidratación, pues a lo mejor tenemos que mirar otros factores. Claro. Que puede ser, pues nada, aquí... que no se hagan masajes de descarga. Sí, también hay que hacerlo. Y vayan demasiado cargados de piernas. Eso es. Pero bueno, ese pepinillo, ese caldito, o sea, ese producto que ya hay también a nivel de marcas, pues que lo pruebe Nacho y a ver si le funciona, si le pega otro calambrazo por ahí algún día. ¿No te suena, no, José? ¿Esto te suena Sí. Y como puntualización al tema, que se asegure que está yendo al ritmo adecuado. También. Claro, a lo mejor también. Nacho, te queremos. Es que ya te digo que puede ser, hay diferentes causas, ¿no? Hay que ir descartando. Pero con la alimentación solo ya de comer poco podemos hacer. Vale. Esta tienes el comodín del pepinillo, si quieres. Pero bueno, vamos a por otra pregunta de Mary, en este caso. Hola Sandra, me gustaría preguntarte, el consumo de azúcares sabemos que no es bueno, pero ¿realmente compensa tanto lo que ganas estomacalmente hablando el suprimir los azúcares a no suprimirlos o simplemente con llevarlos controlados sería suficiente? Bueno, es que Mary en este caso ella tiene problemas un poco de estómago casi siempre en carrera. Cuando está compitiendo o entrenando, pues le pega un arrechucho el estómago siempre que tiene que ir al baño y se tiene que dar. Entonces está ahí con los azúcares, que por eso te pregunta a ver porque intenta evitarlos, pero bueno. Intenta evitarlos durante la carrera, el tipo de azúcar que tome, ¿no? Porque la fructosa no le sienta bien o porque se le acelera el tubo digestivo, ¿qué le pasa? ¿Se le hincha o...? No, en teoría pues le viene como el dolor, un dolor de tripa y apretón. Retortijón. Sí, muy fuerte. El impacto. Sí. Sobre todo en carrera a pie, ¿verdad, José? ¿Era? Sí, es carrera a pie. Carrera a pie e impactos. Pero incluso sin haber comido previamente ni nada. Es decir, empieza en marcha normal y a lo mejor a los 20 minutos viene la molestia, viene el dolor y viene el problema. Siempre. Casi siempre. Muy ¿Es el caso que me comentaste? Sí, ese es. Sí.
Bueno, yo ahí pues miro muchísimo la comida, miro mucho lo que comen siempre, ya me voy ya un poco, profundizo un poco más en qué alimentación están llevando, cómo son sus digestiones, en esa flora bacteriana y bueno, voy descartando posibles causas de que ese tubo digestivo esté un poco tocaete, pero a veces es porque es que se hiperestimula el movimiento peristágico y tienen que ir al baño y a veces echan hasta agua, no echan otra cosa. Y entonces pues es muy incómodo, claro, y también podemos trabajar con algún medicamento que le corte que le corte la diarrea, en ese caso, o el apretón, ¿no? Y claro, bueno, es ir probando, ¿eh? Yo me he encontrado algún caso, son bastante fastidiosos, porque pobretes salen ya y salen a entrenar y a veces salen con papel, ¿eh? Porque es que se tienen que parar en cualquier arbusto o cualquier lado porque no... Aquí a veces lo arreglamos cuando, yo qué sé, la tarde de series, ¿no? Pues los miércoles tengo series por la tarde, pues esa comida la hago muy astringente, al mediodía nada de fibra... pues el típico arroz con pollo, ¿no? Que no facilite el tránsito. Ese día pues retiramos más la fibra, pero bueno, en estas personas a veces pues hay que retirarle la fibra 48 horas antes. Incluso, no sé, ya me comentó José que habían probado también con el Fortasec y que tampoco le funcionaba. No, hemos probado últimamente con creo que ha sido arginina, para el tema de la vasodilatación y eso, pues era un problema de vasoconstricción y que no hacía digestiones en condiciones y demás. No me acuerdo si es arginina o si es otro tipo de aminoácido que ayuda un poco a la vasodilatación y demás. Y tampoco ha funcionado. No. ¿Y con un Fortasec tampoco? Y con varios. Sí, es como... Pobreta. Sí, además le pega un achuchón, un dolor, un retortijón que se queda doblada y tiene que ir al baño. Hay un tema mecánico que incluso yo ya empiezo a pensar en situaciones a nivel del nervio vago, algún compromiso diafragma-estómago o algo así. Bueno, un caso de estudio. Un caso de estudio. Una situación peculiar. Sí. Pues sí. Bueno, vamos al siguiente que es otro Carlos, MZ en este caso. Hola, me gustaría saber más sobre el gluten. ¿Cuáles son los posibles beneficios y desventajas de una dieta sin gluten para un atleta de larga distancia? ¿Cómo puede afectar una dieta sin gluten al rendimiento? ¿Cómo se equilibra la necesidad de tener una alta ingesta de carbohidratos, de energía, con una dieta sin gluten? ¿Y cuáles son algunos de los conceptos erróneos sobre el gluten y el rendimiento de los atletas? Muy bien. Resumen, que hablemos del gluten. Venga, vamos a hablar del gluten. El gluten, bueno, a ver, el gluten, en principio, el gluten es la proteína del trigo que sí que va a ser un problema en personas que tengan pues, la celiaquía, que sí o sí lo tenemos que retirar totalmente de la dieta porque tienen pues, muchísimos problemas intestinales. Después estaría la intolerancia al trigo no celíaca, que no tiene nada que ver con el gluten, sino que tiene más que ver con el trigo en sí. Hablan de que el gluten es muy inflamatorio, algunos artículos te dirán que sí, otros te dirán que no, unos te dirán que aumenta mucho la permeabilidad intestinal, pero bueno, ¿a qué dosis estamos hablando, no? De gluten, no sé. Entonces, en una dosis normal, que podría ser 1 o 2 días por semana comer pasta, pues comer pues, un bocadillo a la mañana o un poco de pan a la tarde, en principio no debiera de haber un problema si tú no eres una persona con una alta sensibilidad al trigo. El trigo no solamente está compuesto de gluten, también está compuesto de azúcares, que son unos fructanos, que estos sí que pueden generar molestias a nivel digestivo. Después tenemos productos ricos en trigo que no son saludables en sí. Pues hay muchas personas que te dicen, es que yo me quité el trigo y voy mejor. Bueno, tú es que te quitaste un montón de cereales, te quitaste un montón de pan, te quitaste un montón de bollería y claro que mejoraste. A lo mejor es que mejoraste la calidad de tu dieta. Y aquí como hay un poco de... yo lo que sí que procuro es que si tomamos trigo, sobre todo con el tema del pan, que sea un pan de calidad, que nos aseguremos que tiene un proceso de fermentación adecuado para que esos frutanos y esas proteínas estén bien cocidas, bien rotas
y bien cocidas para que nos facilite la digestión, porque muchas veces compramos panes de mala calidad que los encontramos por todas partes, nos paramos a hacer un bocadillo en un sitio y el del bar, la gran mayoría de las veces suelen ser panes de muy mala calidad. Son panes que no han respetado el tiempo de fermentación ni tampoco el tiempo de horneado y entonces pues fermenta en nuestro tubo digestivo y ahí sí que va a aumentar muchísimo la permeabilidad intestinal y van a venir los problemas derivados de esa inflamación. Entonces, en una persona que tenga una tolerancia al trigo, si se lo quiere quitar porque a él le da tranquilidad quitárselo, pues no hay ningún problema, porque tenemos un montón de alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Como la patata, el arroz, las quinoas, el trigo sarraceno, el bulgur, pues tendrás un montón. Bueno, el bulgur también es un cereal que deriva del trigo. Pero bueno, quiero decir que con cualquier otro tipo de cereal pues va a cubrir perfectamente el aporte de carbohidratos. Después, por ejemplo, en estas personas que tienen esta intolerancia al trigo, no al gluten, sino al trigo, ¿qué pasa? Que a veces se compran trigo sin gluten. Claro. Y están aportando igualmente ese trigo, esos fructanos, que serán esos azúcares que realmente son los que le hinchan la barriga, pero no, pero porque es una intolerancia. Entonces, las intolerancias a pequeña cantidad normalmente no te tienen que dar ningún problema, pero como se suele abusar, pues porque como un montón de pan, pues como siempre pasta todos los días, pues a lo mejor sí que es que tengo ese hinchazón gástrico. Vale. Pero en sí, mejorías en el rendimiento por quitar el trigo, no. O escucharás de todo él, que te dice que desde que no come trigo, que duerme hasta mejor. Yo creo que es más porque ha mejorado los hábitos y no solamente el trigo. El trigo por sí solo. A mí me gusta hacer pautas alimentarias controladas en trigo para que, digamos, en los supermercados, pues... que suele ser en forma de pan, pasta, etcétera, pues bueno, no son de la mejor calidad. Vale. Pero a nivel de rendimiento no tiene por qué influir alguien que sea celíaco o que no coma gluten. Me refiero que tiene otras alternativas y puede hacerlo sin problema, ¿no? Claro, evidentemente, sí. De hecho, hay muchísimas personas que no comen trigo y que coman patata y arroz y ya está. Listo. Perfecto. Como para ponerlo fácil, o sémola de maíz, o podemos comer maíz también y... Bueno, Carlos. Un montón, tapioca. Gracias por la pregunta. Era ya a rendir. Sabes que puedes rendir. Así que no hay problema. No tienes excusa, Carlos. No hay excusa. Vamos a por la siguiente de Edu, por aquí. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Enhorabuena por todo lo que nos cuentas en este podcast. Yo quería hacerte una pregunta. Para esas semanas que estamos a tope de estrés, agobiadísimos, con el cortisol disparado, ¿qué nos recomiendas para poder paliar un poquito esto y que no nos afecte tanto en el deporte, en el sueño, en la inflamación del cuerpo? Muchas gracias. Que cambie de trabajo. Ha tocado un tema súper bueno, la inflamación por el estrés. Hostia. Sí. El estrés. Sí, la gran enfermedad. Pues el disestrés, más bien, no sé, el estrés sostenido, ¿no? Porque el estrés en sí no es malo. Los estreses no son buenos, pero vivir bajo este disestrés que muchas veces lo hemos como normalizado ya y vivimos todo el día enchufados y es un problema. Saber desconectar es importante. Y bueno, pues existen adaptógenos. La ashwagandha, por ejemplo, funciona muy bien. El magnesio también es un depresor del sistema nervioso central y para ir a dormir pues a dosis altas también le puede funcionar. Incluso, sobre todo para tener una calidad del sueño, reducir el café, reducir la teína y hacer ejercicio físico, meditar, dejar el móvil, etcétera. Todo eso ayuda, ¿no? Claro, todo eso ayuda. La exposición solar, también es importante tener contacto con la naturaleza, salir un poco de las cuatro paredes, de los hormigones y de las pantallas. Todo esto pues ayuda bastante y yo lo tengo muy presente y me lo aplico mucho a mí, mi píldora de espacio, de movimiento y de contacto con la naturaleza. Si me puedo ir con la bicicleta entre árboles y tal, mejor que
en plena nacional, ¿no? Claro. O ir a ver el mar también me ayuda mucho, mi espacio ahí viendo el mar, eso también me ayuda mucho. Nosotros que tenemos el mar aquí cerca. Claro. Pero bueno, la montaña, pues... Pero bueno, existen alguno más, ¿eh? Ahora... No, bueno, esta pregunta me la ha hecho Edu, ¿no? Sí, Eduardo. Dile que ya le mandaré algún producto más y también nos lo pasaré a vosotros por si os lo preguntan, porque hay alguno más, pero ahora porque ahora estuve hace poco en un congreso, ahora una semana o un par, y me dijeron un adaptógeno nuevo que me pareció muy interesante, pero se me ha olvidado el nombre. Vale. Y entonces os lo diré, ¿vale? Nos lo pasas. Vale. Sí. Has dicho algo de ashwagandha, ¿no? Ashwagandha, esto es. Es que no sé por qué esto me suena a mí hace tiempo, pero no sabía exactamente. ¿Sabes? Nos regulan los niveles de cortisol. Qué bueno. Y realmente yo lo estuve tomando un tiempo y me relajaba demasiado. Entonces la tuve que dejar porque eso significa que tampoco estoy tan estresada. De verdad. No, pero muchas personas que lo toman me comentan que les va muy bien. Y el magnesio también, el bisticlinato de magnesio, también me gusta, o citrato, que a veces también vienen combinados. También para antes de ir a dormir también funciona bien, junto con las vitaminas del grupo B, que también son interesantes para regular el sistema nervioso central. Bueno. Pues nada, ashwagandha. Por cierto, ahora que dices lo del congreso, es verdad, estuviste en un congreso y que no se me han dicho por ahí que te emocionaste, ¿puede ser? Sí, como te lo he contado, ¿no? No, lo has contado. ¿Se ha quedado? No. Tenemos en todos los sitios, llegamos a todos los sitios, Sandra, que lo sepas, pero bueno. Sí, lloraba y todo. Es que soy una friki de la nutrición. Sí. A ver, además es que estuvo muy bien montado, todas las ponencias fueron sobre nutrición deportiva, todas las ponencias fueron extraordinarias. Es aquello que dices, ¡guau! Es que no hay ni una que no me esté cantando. Y saqué, mira, lo tengo aquí, saqué 3 hojas por delante y por detrás llenas de, esto lo tengo que pasar a limpio, que no tenía tiempo. Qué bueno. Esto es oro. Y entonces, bueno, fue muy chulo verlo y había una ponente que fue mi profesora, que es Toña Lizarraga, que es lo más, y la dejaron para el final, ¿no? Y fue maravilloso oírla, habló sobre el cerebro, habló sobre el estrés, habló sobre que tenemos que tratar a las pacientes de una manera más holística. No nos podemos quedar solamente con dar calorías. Y bueno, son conceptos que yo tratando en consulta, además comí con ella y yo, hay una parte de lo que nuestro trabajo parece que siempre sea dar calorías, contar calorías, macronutrientes y no, mi trabajo va más allá. Claro. Me dedico a acompañar, a trabajar, a dar tranquilidad, escuchar a la persona no solamente en el momento en el que se encuentra, y hay veces a mis pacientes, clientes deportistas, que les pregunto por la novia, porque me interesa mucho, porque yo sé a lo mejor que no estaba muy bien con la novia y va a cambiar si está estresado, si no está estresado, los hijos, la mujer, el trabajo, si tiene una madre enferma, si no, todo esto a mí me tiene que dar mucha información para que yo pueda entender a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, nuestro cerebro, es un gastador de energía brutal y nos va a interferir muchísimo tanto en el rendimiento, en la recuperación, en que si esa persona pueda llevar a cabo la alimentación o no. Y yo lo que no voy a hacer es generarle más tensión, ¿no? Claro. Entonces yo lo calmo, no pasa nada, lo estás haciendo súper bien, ¿no? En el momento. Y a otros, en cambio, le digo, a ver, ¿a ti qué te frena para que no me hagas caso en lo que te hago? Claro. Entonces, mi trabajo es de ir captando información y ella empezó la ponencia diciendo que les teníamos que preguntar a las personas más cómo estaban, ¿no? Cómo se encontraban. Y yo esto lo pregunto muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un poco, yo os parezco una chafardera preguntando por la vida, pero es que a mí me va a ayudar a pautar y a acompañarlos, ¿no? Claro. Y bueno, fue muy emocionante. Qué bien. Bueno, pues nada, ¿ves? Sabíamos algo de que te había gustado y te había emocionado, pero bueno. Es que soy una... Gracias por contárnoslo. Y ya, con todas esas cosas, ya nos contarás algún día. Genial. Bueno, vamos a por la última de las preguntas antes de entrar un poco en lo que nosotros teníamos pensado hablar, que fíjate, llevamos 26 minutos y allí los oyentes mandan, Venga, esta es la última de Carlos, que yo creo que va un poco con Navidad también. A ver.
que de la comida que manejamos sólida en la bici, barritas y demás, utilizar polvorones, ¿cómo lo ves? Oye, Bueno, escucha, antes de que digas... polvorones en la salida o qué? No, pero antes de que contestes lo que contestes, yo te digo que esto nosotros lo hemos vivido con algún compañero que teníamos antes, Charlie y tal, y él llevaba polvorones, hace mucho tiempo llevaba polvorones en las salidas en bici. El único problema que tenía, a veces que le teníamos que dar un poco más de agua para que se lo... Claro. Pero ojo, no sé, bueno, ahora nos dices tú, ¿qué piensas? Bueno, el primero de todo eso, que se lo pueda tragar. Y segundo, que claro, como hacía mi abuela, ¿no? Que lo apretaba así fuerte y es como más fácil de tragar. Sí. Y bueno, el polvorón está hecho básicamente, principalmente de grasa. De grasa y azúcares, pero contiene una cantidad de grasa importante, igual que los turrones. Casi todos los turrones tienen un aporte importante de grasas, casi la misma que de azúcares, ¿no? Y una porción, un polvorón, tendrá entre unos 10 y 15 gramos de carbohidrato y unos 10 de grasa. O sea, es por eso ahí que la dificultad a la hora de absorberlo no es el alimento ideal, pero energía le va a aportar, y se los tiene ahí y se los tiene que acabar, que se los vaya dando. Pero yo tengo una anécdota, hace muchos años, un montón, ahora como 15 o así, con un chico que también teníamos muchos problemas intestinales y tal, y hacía Ironman Barcelona, y me dijo que es que todo le sentaba mal. Bueno, si esto lo tratan ahora lo haríamos diferente, pero entonces hace muchos años atrás, pues yo, pues claro, era más pez. Y entonces hicimos todo el Ironman con turrón. ¡Ostras! Y con barritas de turrón de Gijona, turrón de almendra, del duro y del blando, unas barritas de unos 40 gramos de carbohidrato que contienen, hay 40 gramos de peso que contienen unos 15 gramos de carbohidrato, con eso y bebida isotónica, y fue perfecto y no tuvo ningún problema gástrico. Y el tío encantado, macho, seguro, claro. Sí, además es que me lo dijo él, me dijo, es que yo lo único que me sienta bien es el turrón, y yo pues dije, pues turrón, y hicimos los cálculos y salió bien. Sí, más o menos. Íbamos a 60 gramos de carbohidrato a la hora, va a ser. Bueno, pues nada, tampoco es una pregunta tan rara. O sea, no. Bueno, hasta que se le quede pegado a la garganta. Y puede seguir con los polvorones, Carlos. Llegar el entrenador por detrás, dar un buen golpe en la espalda para ver si lo saca adelante, ¿no? Pues habrá que meterlo a fondo. Igual es una solución. Eso lo he visto yo, ¿eh? Sí, ¿no? Una barrita entrar de mala manera, pues las típicas barritas que no están preparadas para ciclismo, claro, que son las de culturista, sí, son distintas. Y ostras, que se queda atrás, que ha petado, no ha petado, que estaba medio ahogado. He tenido que volver atrás a por él a ver si lo echaba. O sea que sí, que alimenta, pero puede dar un susto. Igual es una buena estrategia para beber más. Igual hay gente que bebe poco y dice, oye, pues tómate un polvorón, ya verás cómo vas a beber el doble de También. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido la parte de los oyentes. Sí. Vamos bien, pues nada. A por lo nuestro. Oye, y gracias empezamos a todos los que nos habéis dejado, ¿no?, las preguntas, eso lo tengo que decir. Y que nada, que tenemos el canal de Telegram ahí disponible para todos, lo que queráis, para esto y otro. Eso es. Y nada, bueno, empezamos por el tema que hoy nos queríamos un poco empapar, que era el rendimiento en condiciones de frío, que son las condiciones que nos acompañan a muchos de nosotros ahora y, bueno, durante los siguientes meses también. Y la duda que nos surge, ¿no?, con esto es, ¿cambia el metabolismo en invierno? Y el saber también cómo afecta esto a las necesidades nutricionales que tenemos. Bueno, sí, se quema algo más de calorías, ¿no? Es verdad que en invierno, no sé si os habéis fijado vosotros, que cuando empieza a venir el frío se aumenta la gana, tenéis más hambre y te apetece por la tarde un café con leche con galletas y ya no puedo parar de comer, ¿qué me pasa? Es el frío, ¿no? Pero nosotros somos un animal que está diseñado para adaptarse, y igual que nos adaptamos, las primeras calores nos sientan a todos fatal y luego
pasas mucho más calor y parece que lo toleras mejor, con el frío pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los primeros fríos es, oh, qué frío tengo, y luego de repente vas sin guantes y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado. Además, ¿qué pasa? Que ese frío es un poco entre comillas, porque empezamos a taparnos, ¿no? No vamos a entrenar ahí destapados. Llevábamos unas camisetas de merino fantásticas con un no sé qué, con el paravientos, con el gorro, no sé, bueno, calor, frío, pasamos algunos días, pero nos adaptamos, o sea, nos tapamos y no pasamos tampoco tanto frío. Pero sí que el cuerpo pues tiene que generar algo más de calor para mantener la temperatura y lo hace pues con los escalofríos, con la tiritera. Y bueno, en principio, cuando tenemos una exposición al frío, hay una grasa que se llama la grasa marrón, que esta grasa, cuando yo la estudié hace un montón de años, pensé, wow, ojalá yo tuviera un montón de grasa marrón de esta, porque la grasa marrón es una grasa que combustiona un montón de, bueno, que oxida mucha azúcar y oxida mucha grasa. O sea, se oxida mucha energía para producir calor, ¿no? Uh-huh. Suelen tener por aquí arriba y en algunas zonas los bebés tienen muchísima grasa parda, que se llama grasa marrón, y bueno, es una grasa que genera calor. Luego, según nos vamos haciendo mayores, pues la vamos perdiendo. Pero sí que es verdad que las personas, cuando estamos en el estrés térmico, el frío, esa grasa marrón toma algo de protagonismo. Pero se ha visto que cuando hacemos actividad física, sobre todo de resistencia, no tanto de fuerza, sino de resistencia, esa grasa pues como que no le hace falta tanto trabajar, porque claro, el ejercicio físico también nos aumenta la temperatura corporal. Uh-huh. Y entonces no tendríamos ese beneficio. Bueno, ahí hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. Bueno, es interesante esto de la grasa marrón, a mí me ha gustado siempre mucho y bueno, no solo me gusta a mí, porque la gran sería tener una pastillita que nos hiciera aumentar esa grasa marrón a todos y entonces el problema de la obesidad pues sería, a lo mejor, pues se podría solventar. Se gastan unas 100 calorías más al día, uh-huh, que al año pues equivaldrían a, o sea, si tuviéramos un déficit de 100 al día, al año serían 4 kilos o 5 de peso corporal. Uh-huh. Pero claro, como comemos más, pues no, al final vamos compensando, ¿no? Esto sí si mantuviéramos las mismas calorías, pero es que comemos más. Claro. Y ya te digo que con la ropa que llevamos es que no tendríamos que salir un poco a pasar frío, ¿no? Con pantalón corto, ¿no? Más estapaetes, que ¿sabes cuando te sale el humo del...? Yo me acuerdo, sí. A mí me ha salido el humo así en plan... Sí. ¿No? Cuando vienes de correr, lo típico, sí. El de la cabeza... Sí. Eso está muy bien. Sobre todo los que entrenáis ahí a las 8 de la noche y estas cosas. Sí, se nota. Ese vago, ¿no? Cuando echas el vago así, dices, estos días está bien, estos días son los que... Pero claro, ¿qué ocurre? Que luego pues vamos y comemos más. Claro, un poco la sensación de hambre ya aumenta. Lo de... dime. No, te decía lo de la grasa. Lo de la grasa parda, que yo me acuerdo curioso. Esto de la grasa parda ya... Pues te digo fácilmente, en el año 90 y tantos, ya en la Facultad de Biológicas, cuando yo empecé a estudiar allí en la Facultad de Biológicas, ya se estudiaba con las ratas, ¿no? Sí. Y había ahí ya un proyecto del tema de la curiosidad de la grasa parda, que de hecho, de los seres humanos así que más grasa parda tienen y conservan son los inuit, los esquimales, podríamos decir. Que además vendrán... Mira, esos también nos vienen bien para una pregunta que viene más tarde sobre el tema de grasas y demás. Y es lo que has comentado del tema del frío y de salir destapados. Uno de los argumentos que hay ahora mismo respecto al tema de pasar frío, es decir, de meterse en el agua fría y todo lo demás, de que viene también mucho de lo que es el método Wim Hof, por ejemplo, es el intentar estimular esta grasa parda del organismo. Que bueno, todavía hay mucha ciencia infusa en ese sentido, pero bueno, que es uno de los argumentos en los que se basan para todo este tipo de trabajo de meterse en el frío, pasar frío y demás. Entonces solo quería comentarlo así como anécdota respecto a la curiosidad de grasa parda, que es interesante. Pero como dices,
como dice José, yo desconozco, esa grasa parda la generas igual que si comes mucha grasa, a lo mejor acumula grasa de otro tipo, esa grasa parda también la puedes generar, es innata, es genético, porque al final es buena por un lado, pero bueno, es grasa. Incluso puedes hacer que tu grasa blanca pues se pardee un poco, que sea un poco gastadora de energía. Porque lo hace para proteger el cuerpo para el frío, sobre todo por la zona del cerebro, ¿no? Hay que protegerlo, ¿no? Por eso lo tenemos aquí. Bueno, es interesante. No soy una gran entendida en grasa parda, pero... Súper necesaria en los bebés. Es la fuente de termorregulación de los bebés en cuanto al frío. No tienen la capacidad de tiritar como tenemos nosotros, porque no tienen musculatura todavía preparada para ello, y entonces es la que nos termorregula en ese sentido. Luego va desapareciendo por la evolución nuestra, por el desarrollo de masa muscular y demás. Queda, en el organismo queda, y al parecer se puede estimular a que haya un poco más, o por lo menos a que se active, porque deja de estar activa. Entonces por eso hay que exponerse a las inclemencias del tiempo y a lo que ha pasado toda la vida a nivel evolutivo con nosotros, que es que pues hemos ido adaptándonos. Eso, varias cosas. Una, José, apunta, vamos a hacer un artículo en la web sobre la grasa parda. Otra es, según vamos creciendo, como dices, nos vamos adaptando, y igual que perdemos la flexibilidad de pequeñajos, lo típico que de pequeño nos tocamos con el pie a la cabeza y si no tenemos un punto de equilibrio fácil, según vas creciendo, se lo vas perdiendo, pues la grasa parda va desapareciendo esta. Y yo solo conocía que eres un bestia parda, pero ahora ya conozco que es la grasa parda también, que no es mala, ¿no? Así que, bueno. Tomamos nota, a ver un poco qué de hecho, le llaman la grasa buena. Claro. ¿Esto tiene que ver algo con el colesterol o no? ¿Como tal o no? No tiene nada que ver, porque está el colesterol bueno y el malo también, ¿no? Es un poco, va por ahí. Bueno, está mal, sí. Ya nos desviamos. A ver, una pregunta que yo tenía aquí puesta, aunque ya nos has contestado, ¿no? Que es cierto que necesitamos más calorías, en teoría, en invierno, ¿no? Pues para mantener esto, pero ya lo suplimos un poco con toda la alimentación. No sé qué alimentos recomiendas tú. Esto como siempre, ¿no? Cada uno es un mundo y tienes que hacer algo específico para cada uno. Pero a grandes rasgos, en invierno recomiendas, cuando haces tus dietas para deportistas, que van a tener... Claro, tenemos en cuenta que estamos en... Esto partimos de que estamos en una pretemporada inicial, ¿vale? Estamos en unas fechas en las cuales, en teoría, los entrenamientos no deben ser súper exigentes, no tenemos esas series a la bestia que a lo mejor hacemos después, o tiradas súper largas, ¿no? Contamos con que estamos en esa época, pero estamos en invierno también, ¿no? Entonces, yo no sé si en tus dietas metes algún alimento específico para estos climas, estos tiempos más fríos, para seguir rindiendo en esos entrenamientos, ¿o no? Bueno, al final lo que hacemos es hacer alimentos de temporada, pues más cremitas de verduras básicamente, pues viene más de todos los estofados, incluso la gente te lo pide, ¿no? Que en la última dieta de septiembre había mucha ensalada, quítamela, que ya no me apetece tanto, ¿no? Y hacemos más la sopita porque llegas a entrenar congelado y te hago una ensalada y dices, no puedes hacerte platos más calientes, más reconfortantes. En cuanto a la temperatura del plato, sí, pero al final las necesidades nutricionales van a ser las mismas. Sí que tenemos que tener en cuenta que los resfriados, pues sí que pues cuidan un poquito el sistema inmunitario. Pero bueno, la suplementación más o menos va a ser la misma de siempre, porque al final un deportista, como el sistema inmunitario del deportista también anda siempre justeando o porque mete mucha intensidad o porque mete mucho volumen, y ahora porque tenemos frío. O sea, al final tenemos que tener un sistema inmunitario alto, que lo trabajamos mucho pues con la suplementación, la vitamina D, el omega 3, el magnesio, el zinc. Vale. Eso es lo que yo tenía aquí para preguntarte esto, porque igual, estamos en esa época, ¿no? En la época previa un poco de preentrenamiento, o sea, de pretemporada, temporada, en las cuales las exigencias son las que son. ¿Y qué básicos de suplementación recomiendas? O sea, yo contaba con que a lo mejor sería la creatina, que sigamos o no, o si hemos tenido que tener a lo mejor un periodo de descanso después de la temporada, que ha pasado un mes o dos hasta que empezamos otra vez a coger rutina. Vitamina D, omega 3, magnesio, como tú decías, y bueno, que si es una época para tomar unos suplementos más específicos y dejar otros
que el cuerpo descanse y que volvamos otra vez, pasados unos meses, a volver a tomar. ¿Cuáles son tus básicos aquí, en esta época más o menos? Sí, ya te acabo de contestar. Yo es que trabajo, a mí me gusta que descansen, ¿eh? Cuando, por ejemplo, acaban el objetivo, ¿no? Pues he hecho el Ironman de Niza, pues suéltalo todo, no te tomes nada, alimentación natural, no suplementemos con nada. Pero como yo trabajo con esta suplementación que ayudará mucho a la célula a estar desinflamada, a potenciar el sistema inmunitario, es que esto nunca viene mal. Pero, por ejemplo, la vitamina D. En teoría, vitamina D, cuando hay más sol, están más expuestos a la luz, tal, no sé si esto es verdad o no. O sea, no se debe tomar más vitamina D porque si estás expuesto al sol no te hace falta, ¿no? O no la vas a aprovechar. Y cuando llega el invierno y los días son más oscuros y demás, pues a lo mejor sí. ¿Esto es así? Sí, o no? Por ejemplo, sí. La vitamina D en verano la suelo quitar. Vale. Cuando empezamos en junio, así la quitamos hasta septiembre. Y la temporada de invierno la suelo meter. Pero aunque te la suplementes todo el año y te haces una analítica, cuesta muchísimo subir los niveles de vitamina D. Vale. Los puedes tener en un estado óptimo, pero en valores altos, que sería interesante tenerlos en valores altos, cuesta. Si te la suplementas todo el año, puedes conseguirlo, pero es que cuesta mucho. Pero es una cuestión de tomar pastillas, más que nada. A mí me gusta, por ejemplo, yo como lo hago, cada 3 meses descanso uno. O sea, de los 3 meses, de cada temporada del año, me gusta 3 semanas, un mes quitar y no tomar nada. Pero por el hecho de no estar tomando potingues, porque es una cuestión personal. Y esto le pasa a muchas personas que te dicen, es que no me quiero estar tomando pastillas. Ya sabemos que no pasa nada, que son nutrientes, son micronutrientes, que son todos muy saludables y que son productos que están bien diseñados y no hay ningún problema para la salud, pero es el hecho de estar tomándote la pastillita, ¿no? De aunque sea de coco, ¿no? De liberar el coco de eso, ¿no? Y además, algunos nutrientes, como la creatina, por ejemplo, sabemos que es un compuesto que el cuerpo sabe hacerlo. Y faltarían estudios que nos dijeran si, en principio, él no va a dejar de hacerlo, pero si se lo damos de manera exógena siempre, quizás el cuerpo pierde esa capacidad propia de hacer la creatina, ¿no? No hay estudios, no hay ningún estudio que nos diga que esto pasa o no pasa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues me la quito un mes y luego la retomo, ¿no? A mí me gusta hacerlo así. Bueno, o sea, tú eres partidaria de eso, limpiar, entre comillas. Descansar. Durante un tiempo y luego volver a tomar en función. Ahora, por ejemplo, en invierno, bueno, la vitamina D al final has dicho que se puede tomar, ¿no? Pero que a lo mejor en esta época, o sea, en la época de verano de luz menos y ahora si hace falta, pues sí. Y luego seguir con magnesio, si se toma, con omega 3 y volver otra vez a la creatina, ¿no? Estas cosas. Sí, es que la creatina no solamente la tomaría para rendir, sino también por mejorar el sistema cognitivo, el estado de ánimo, también tiene propiedades a nivel cognitiva y a mí pues me gusta tomar mucho la creatina, pero como me fastidia mucho suplementarme, puedo llegar a entender que haya muchas personas que también les pase. Y entonces pues vamos descansando así porque no va a venir de 3 semanas, son nutrientes, el cuerpo no, porque estas 3 semanas vamos a funcionar bien. Igual. Claro. La creatina, la verdad es que está saliendo tantas cosas sobre ella, sobre temas salud y demás, que no sé a dónde va a llegar. Y si en algún momento va a haber alguien que va a poner, pues eso, va a dar un golpe sobre la mesa y va a decir, bueno, vamos a regular esta situación de la creatina, vamos a ver cómo le sacamos partido y empezamos a hacer que sea un poquito más prohibitiva y cosas así. Ya veremos qué va pasando con la creatina de tantas cosas buenas que están saliendo. No me extrañaría nada que dentro de nada saliese algo que no dijese que dijese que no es tan bueno para frenar un poco todo esto, cualquiera sabe. Hay muchos estudios, ¿no?, que dicen lo contrario, ¿no? Pero el tema mercado y esas cosas siempre me da mucho miedo que pueda salir por ahí para ir frenando algunas cosas buenas para el organismo. Pero bueno, voy a cambiar de tema, que esto ya es así un inciso. Ha salido el tema de vitamina D y la verdad es que me surgen un montón de cosas cada vez que se habla de vitamina D. Por un lado es una vitamina liposoluble, ¿no? Y entonces se habla mucho de que se asimila mejor tomándola con algo de grasas a la vez. Y esto me lleva a preguntarte también algo que ha salido antes de la grasa buena, la grasa mala, ¿no? Es decir, hay una pregunta típica
¿no? Que es, bueno, entonces, ¿qué tengo que comer para comer grasas buenas? ¿Aguacate, salmón? ¿O tengo que comer esto, lo otro? ¿No? Esto por un lado. Y por otro lado, aparte de lo de qué grasas son las que tú dices, no, mira, pues tienes que comer. Estos son los alimentos de grasas buenas, ¿no? Para así que nos llegue a todos. Y por otro lado, el tema de la vitamina D, que igual, ¿no? La asimilación y demás. Unidades diarias, es decir, o esa pastillita típica de cada 15 días que se suele mandar, ¿no? Cuando te mandan prescripción médica, que tiene como 15.000, 16.000 unidades internacionales, que dices, madre de Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo va a entrar en el cuerpo? O decir, no, vamos a intentar que sean 4.000 unidades, 5.000, 8.000, como mucho al día, lo que sea, ¿no? Ver un poco esas dos cosas, grasas buenas, grasas malas, a nivel de alimentos y la dosificación de esta vitamina D. Grasas buenas, grasas malas. Además vivimos en un país lleno de grasas buenas, es maravilloso. Aceite de oliva, grasa monosaturada, excelente, con un montón de vitamina E, que es un antioxidante súper potente, oleico. Frutos secos, las nueces. ¿Qué frutos secos son buenos y malos? Todos son buenos. Todos los frutos secos son buenos. Hombre, no me comas solo cacahuete, ¿no? Pues cómeme almendras, avellanas, nueces, piñones, que son intocables por el precio, pero frutos secos en general. Me gustan mucho las nueces de Brasil, pero se tienen que vigilar, porque son muy ricas en selenio, que es un antioxidante potente, que nos estimularía el sistema inmunitario, ya viene bien el selenio también, pero no nos podemos pasar mucho. Yo aquí a mi enano se las escondo porque me coge la bolsa y se las zampa, y digo, nada, escondidas. Frutos secos, aceite de oliva, solo con esto ya cubriríamos un montón de las grasas buenas, no nos compliquemos más. Y pescado azul, si es pequeño, mejor, pues la sardina, el boquerón, la anchoa. El otro día un padre me preguntaba, ¿por qué le has puesto anchoa a mi hija? ¿No? Digo, pues porque es muy saludable, ¿no? Pues ir combinando con atún, con salmón, con caballa. Pescados, importante. Y luego, pues, ya está, es que aquí tendríamos, ¿para qué tengo que comer aguacate? ¿Para qué tengo que comer aceite del coco que no sé qué, que no sé cuál? Bueno, si te gusta está perfecto, pero no hace falta. Además, aceite de oliva, frutos secos y pescado azul. Estas serían las grasas buenas a introducir de manera regular cada semana en nuestra dieta. El aceite de oliva cada día. Cuando se puso de moda el aceite de coco, todo el mundo me quería cocinar con aceite de coco. Digo, a ver, un día hazme una tortilla si quieres con aceite de coco, que le da un gusto así como muy chic, pero el aceite de coco me está desplazando al aceite de oliva. Ostras, qué pena, ¿no? O sea, no me hagas eso. Y los frutos secos, pues un puñadito al día, un puñadito, ¿eh? A veces mano abierta, mano cerrada. Cuidado con los frutos secos. Porque los aceites todos, pues son muy calóricos y se tiene que vigilar un poco con la cantidad que se come, pero con esta cantidad cubriríamos de sobras las necesidades diarias de aceite y de grasas buenas. Vitamina D. La vitamina D, el gran problema que tenemos es que los alimentos ricos en vitamina D, hoy en día las personas no los comen porque le dan asco. El hígado, las vísceras son alimentos muy ricos en vitamina D, y también la gente, y la grasa, ¿no? Al final la vitamina D la vamos a encontrar en la grasa de los yogures, en la grasa de los quesos. Pero la gran fuente de vitamina D es la exposición solar. Toda la vida hemos tenido una alta exposición solar. Necesitamos que haya mucha superficie, que también la inclinación del sol sea la adecuada, etcétera, para que podamos sintetizar vitamina D. Ahí se ha visto pues, que no se llegan a los niveles. Y también está muy estudiada, se comporta como una hormona que también interviene en un montón de funciones del organismo, entre ellas también es un orquestador del sistema inmunitario. Entonces es interesante tenerla alta. Para dosis, a mí me gusta suplementar con 4.000 unidades internacionales, 2.000 y pico en algunos casos, 4.000 al día, más que estas megadosis que dan. A mí también me parece que la manera de ir aumentando regulando esa vitamina D es a dosis más bajas, sostenida en el tiempo. A mí es como me gusta darla. Y así, he visto muchas veces subir hasta 40 y pico, y que la tengo 40 y pico. Es que
me puse a trabajar para subir la vitamina D, me interesaba mucho y la he conseguido. Sí, además fui a la doctora y me dijo que me felicitaba y me dijo, oye, hacía tiempo que no veía una analítica tan buena en una mujer de tu edad. Y yo, guau, de lo que había. Me ha costado, ¿no? Sí, te lo digo. Me veo tomando la vitamina D más con las nueces y demás que metiéndola en la lata de sardinas. Pero igual tienes que tomar mucha nuez y demás, o prefiero. Claro, es que para llegar a las cantidades. Claro. Sí, es que la fuente principal de vitamina D para que nos aumente es la exposición solar. Claro. Con la alimentación cubre una cierta parte, pero cuesta mucho llegar a cantidades altas de vitamina D. Yo a mi hijo le suplemento con vitamina D. Ah, le suplementas. Vale, te decir que en gominolas. Existen gominolas con vitamina D y suplemento. Y esto que dices de 4.000, esto viene en cada bote, ¿no? Me refiero, viene en el bote pone la cantidad. Una cápsula o dos, lo que sea, son estas 4.000, ¿no? O sea, depende un poco de la marca. Suelen ser perlitas. Perlitas. Sí. Hay de 2.000 y algo, 4.000. Has comentado, es que empieza, como siempre, empieza a elucubrar en la mente cuando vas sacando cosas, el aceite de coco, y has comentado el tema grasas. Ostras, hubo una época, porque además hubo un podcast que hablamos aquí sobre la cafeína y el café, hace ya un tiempo, aquí los 4 también. Hubo una época, y ya no se habla tanto, cuando se puso de moda esto del Bulletproof Coffee, es decir, aquel café solo con aceite de coco y mantequilla ghee, de esa mantequilla potente y demás, y se puso bastante de moda incluso con el tema de las dietas keto, porque al parecer decían que estimulaba bastante la ketosis por la mañana y demás. Ana, dame tu opinión sobre esto. Vale. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo me lo he tomado. Yo lo he hecho también. Yo también lo he hecho. Sí. Y me gustaba, me daba un gustito bueno y tal. Pero porque estuve, como todo lo que aplico, me lo autoaplico, pues lo estuve haciendo un tiempo y sí que a mí me quitaba la gana totalmente porque me activaba la cetosis y hasta eran las 3 de la tarde y no había comido nada. Y digo, guau, en mí eso era impensable. Pero bueno, si fuera interesante aplicar la dieta cetogénica, pues yo incluso a gente que le recomiendo la dieta cetogénica, a algunos se lo hago tomar todavía. ¿Y qué es? ¿Café con aceite de coco? ¿Y qué? Sí, aceite de coco que contiene aceites de cadena corta que se absorben, se pueden utilizar como fuente de energía, porque nosotros la grasa, cuando tú comes grasa, no entra al tubo digestivo fácilmente, para poderla redistribuir por el cuerpo, porque la grasa y el agua no se llevan bien. ¿A que no? No. Entonces, para que yo pueda vehiculizar la grasa por mi cuerpo, pues pasaría, cuando llega al enterocito, a la célula intestinal, pasa a la linfa. Y de la linfa irá hacia el hígado, y ahí en el hígado se suben unos autobuses y se va repartiendo por el cuerpo, por la circulación sanguínea. Estos autobuses son lo que le llamamos el colesterol bueno y el colesterol malo. Al final, el colesterol bueno son autobuses vacíos de grasas y los colesterol malos son autobuses que van a rebosar. ¿Sabes? En la India, esos autobuses que van llenos de grasas colgando, pues si tienes muchos autobuses con gente colgando, malo. Entonces, si tenemos autobuses más vacíos, que tenemos asientos más vacíos, pues estos son los buenos, ¿no? Entonces, el número de autobuses se tiene que mirar cuántos hay vacíos y cuántos hay llenos, ¿no? Porque pues la grasa del aceite de coco no necesitaría pasar por allí, ¿no? Y podría ir por la sangre y utilizarse más rápidamente. Entonces, bueno, pues es una manera rápida de utilizar la grasa. Vale, te hacías un cafetito, le echabas un poquito de aceite de coco y eso le da un gusto diferente. A mí yo me gustaba. echaba coco y mantequilla ghee. Mantequilla de esta potente que se vende en el herbolario, que es grasa. Que está filtrada y tal, ¿no? Joder. Qué cosas. Pues yo me tomo una tostada de mantequilla de mermelada. Joder.
No cal. Oye, Fercal, yo también. No. Si te sirve, mi desayuno es mantequilla y mermelada, pero intento comprar mantequilla de calidad. De la buena, sí. Eso lo sé, que lo dijiste. Y bueno, hay épocas en las que tomo mantequilla de mermelada, otras veces pues los huevitos con jamón de york y tal. Bueno, vamos, o sea, es así. Pero digo que nunca había oído lo del café con el aceite tampoco. de coco y tal. Sí, pero no. Bueno, y siguiendo un poco con el clima frío, ¿no? Respecto a la hidratación, ¿cómo influye el frío en nuestra hidratación? Antes de que contestes, Sandra, voy a contestar yo a esto. Verás. Mañana, no, o sea, más, y me puedes echar la bronca, Sandra, no hay problema. No has oído nada. No, o sea, literal, hemos salido, bueno, tú has visto la foto que te hemos pasado, que nos hemos tomado un rosconcito con nata, nos hemos tomado un cafetito, he salido con mi bidón de agua y he vuelto a traer con mi hielo. bidón completamente, o sea, y además, según venía acercándome, iba pensando, digo, joder, macho, tengo que beber agua porque además te lo ve y tengo tus palabras siempre en la cabeza, ¿no? Hay que beber asiduamente. Es verdad que ahora supongo que habrá que beber menos, ¿no? Ahora nos contestas un poco, pero hay que beber, ¿no? Yo creo. Entonces, yo creo que por mí, mía culpa, lo de hoy, pero bueno, cuéntanos. Pero que nos pasa a muchos. O sea, es que no he bebido nada, cero líquido. Perdemos menos agua y la sensación de sed pues no es tan evidente, pero perdemos agua. Aquí yo lo soluciono rápido. Hacemos un test de sudoración en invierno y un test de sudoración en verano. Entonces, el test de sudoración en invierno perderás seguramente algo menos, pero pierdes. Entonces, es más fácil cubrir la necesidad, pero a veces nos pasa eso, que nos olvidamos completamente de beber, porque no tenemos esa sensación tan bestia de perder agua. Y entonces hay gente que te dice, yo no tengo necesidad, como cuando Fercal me decía, yo no tengo necesidad de beber agua porque yo pierdo muy poca edad, me da igual, ¿no? Pues a esto, mira, el otro día con una chica, una ciclista élite, la chica me decía que ella es de una zona de aquí de Lérida que hace un frío que no veas y una humedad que, bueno, tienen allí yo no sé, pobrecita, que tiene que salir cada día, que no ve a 2 palmos de la boira, ¿cómo se dice la boira? En castellano, el que se ve así, ostras, no sé la palabra, buscarlo en... La bruma. Bueno, cuando que no se ve. Sí, la bruma, niebla, ¿no? La bruma. La niebla era. No me salía. Sí, tiene mucha niebla. Entonces yo le dije que, dice, no, es que bebo muy poco. Digo, vale, pero bebe. Y me dice, es que hace mucho frío. Y digo, pero tú sudas. Y me dice, no sudo nada. Me dijo. Digo, vale, se casca 3 horas y media con bloques de no sé qué, porque cada día entrena 3 horas de bici. Entonces, entre 3 horas y 4. Y digo, vale, vamos a hacer un test de sudoración para que veamos cuánto sudas. Seguramente sudará poco, pero sudará y tiene que beber y adecuar la sudoración a bueno, la gente no se da cuenta que la respiración lleva vapor de agua. Entonces, miles de respiraciones que puedes estar realizando durante 4 horas, bastante agua que sale desde tus pulmones al exterior. Eso también deshidrata. De ahí viene la deshidratación nocturna, claro. Correcto, y por la piel, si no la piel se nos rompería. Es verdad, a mi favor, decir que esta mañana cuando hemos subido el puerto de Galapagar, subiendo el puerto, íbamos ahí, algunos se ponía a apretar un pelín más, y he dicho, no, el objetivo de hoy es no sudar, que te queda frío, yo no voy a sudar, y es verdad que no he sudado nada, entonces, a mi favor es que suda poco. Él no ha perdido agua. No he sudado, perder agua seguro que he perdido, pero no he sudado mucho. Pero bueno, qué mal hecho, hay que hacerlo, chicos, hay que beber. De hecho, y luego el tema de azúcares también, bueno, el tema de carbohidratos, no tomamos nada, porque es invierno, porque vamos tal. La gente no sabe lo que es una pájara en invierno, que empieza a entrarte en sudor frío y de repente empieces a bajar de temperatura y quedarte blanco por ahí en la carretera en pleno invierno. Te vas a enterar cómo te pasa eso. Eso sí lo hemos cubierto bien hoy, que ha sido un roscón, no sé si habéis visto la foto, un roscón de Reyes entero con nata y un café y unas magdalenas, o sea que eso, hidratos de carbono igual han entrado, no sé. Hay que meter hidratos, menos cantidad, si los ritmos son más suaves, pero también va a marcar la distancia, si vamos hasta 3 horas, pues ojo, o 4, que ahora la gente se casca unas kilometradas. Es verdad, es verdad. Esta mañana, pues eso. Yo creo que ahora además a nivel de entrenamiento es un poco más
distancias más cortitas, pero más continuo si quieres. Salir un día, salir al otro, salir más continuo, pero menos distancia, menos kilómetros. Por lo menos es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y mañana voy a salir y pasado también. Quien quiera, ahí está. Yo he salido hoy. Muy bien. Muy bien. Bien, Nada, recuperando un poquito el tema que hemos comentado antes del sistema inmunológico, que además ahora mismo es una época en la que está un poquito más expuesto, ¿no? Al final, el frío también hace que nuestro organismo dedique bastante energía a termorregular y a ese pequeño estrés que empieza a aparecer externo, ¿no? Entonces el sistema inmunológico pues se queda un poquito más al descubierto. En resumen, porque antes se ha comentado alguna cosilla, así para que quede más centrado y más claro, algunas pautas, ya no solo de suplementación, sino también la alimentación, algún tipo de cuidado a tener para poder, estar más pendiente de nuestro sistema inmunológico, que no esté tan descubierto, podríamos decir. Muy bien, sí. Además, siempre después de hacer ejercicio físico de alta intensidad, se nos deprime el sistema inmune, es un tema de glutamato, por eso damos glutamina para mantenerlo arriba. Y ahí es en donde enseguida, si no te tapas, no, es que tal, y viene un poco de aire frío y entonces cuando te constipas, porque tienes el sistema inmune deprimido. Y es importante darle carbohidrato enseguida. El carbohidrato nos va a realzar el sistema inmune. Por eso siempre es importante recuperar enseguida. Y a veces, no, pues ya no tomo nada y lo tienes ahí en ayuno más rato y encima y te vas a constipar, ¿eh? Bueno, me pasa a mí. Me pasa a mí, ¿no? Es que nos pasa. Luego que tu abuela te decía, abrígate, te vas a constipar. Sí. Pues es por esta razón, porque el sistema inmunitario se nos deprime. Entonces, básicamente, es dependiente de glucosa, de carbohidratos, ¿no? Por eso también las dietas bajas en carbohidratos hacen que nos constipemos más y nos referimos más. Y ahí cuando tenemos épocas de estrés, juntando el estrés con una alimentación muy baja de carbohidratos, la gente te dice, es que estoy todo el día constipado. Y cuando le ordenas la dieta, le das bien de energía, ese flujo energético, dice, ya no me constipo, ¿no? Es por culpa de la naranja. No la naranja. Son los carbohidratos que están en su justa medida. También el sistema nervioso central es un gran consumidor de carbohidratos y si tenemos mucho estrés y mucho entreno, puede ser que nos constipemos, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¿Qué pasa más? Y ahí el flujo energético. Y que tensiones. Es decir, que antes de empezar a pensar que si tomar zinc, que si tomar quercetina, que si tomar cosas así, mejor empezar... Un buen bocadillo de tortilla. Esos, los nutrientes adecuados, estabilizados en la dieta y luego ya veremos. Siempre. Eso siempre. Duda, vitamina C, ahora más, menos, da igual, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tuve la lesión que me dijiste, oye, toma vitamina C, que la tomé y me vino de lujo, entre otras cosas, ¿no? Porque la vitamina... Es que lo tengo aquí porque es que es un nombre, la naringenina, que contiene la vitamina C, las naranjas, contienen un fitoquímico que se llama, espera que me lo tengo que mirar, naringenina, que también se me olvida. Bueno, pues que es un antioxidante potente y siempre pues nos va a ayudar. La vitamina C, por otro lado, pues es imprescindible para la formación de colágeno y por eso ante una lesión necesitamos ese aporte de colágeno. Y a veces, mira, una de las cosas que nos ocurre cuando nos lesionamos es que la gente dice, como me he lesionado, no puedo entrenar, hago una dieta baja en carbohidratos. Y es que es lo peor que puedes hacer. Porque el cuerpo no va a tener, lo que luego tienes que hacer nunca es adelgazar, porque el cuerpo lo que necesita es reparar y para reparar tengo que estar con un flujo energético adecuado, si no, no voy a reparar. Y menos un músculo, porque no es vital. El músculo que le den morcilla, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una lesión hay que comer bien, hay que cuidar la calidad. Ahora no deberías a comer patatas en el sofá porque uno puede mover, cuida la calidad, pero no reduzcas la caloría demasiado. O sea, sí que quizás lo tenemos que ajustar, que no nos movemos tanto, pero hay que comer carbohidratos para que carbohidratos suficientes, grasa suficiente, para que la proteína que yo me coma se vaya a hacer una función estructural y no tenga que cubrir la función energética. Y pueda cubrir su 100% de función estructural. Claro. Porque si no puede cubrir su 100% porque tiene que ir a cubrir la función energética, como siempre os he explicado, ¿cuál es el tejido que pilla?
el tejido locomotor, ¿no? Es el último, el tejido de sostén El es menos el último. importante, ¿no? Sí, el menos importante, ¿no? Y va a ir a cubrir sobre todo su cerebro, corazón, nos muramos, temperatura corporal, y luego el último de la película, ¿no? Y si yo tengo una lesión, necesito ajustar bien y que no me falte ese flujo de energía. Y la vitamina C imprescindible para la formación de colágeno. ¿Y ahora en invierno más? Redoxón, típico, o da igual, aparte de que te comen las naranjas. No, con la naranja mandarinas ya tenemos suficiente vitamina C. Vale. De hecho, cualquier producto de estos de colágeno, lo que tiene a tope es la vitamina C. Que yo no sé si hace más la vitamina C que el propio colágeno que lleva el producto, pero bueno. Sí, los micronutrientes que les meten ahí, que son los ingredientes adecuados para que el cuerpo pues tenga esa herramientas para crear tejido. Bueno, y luego, antes de pasar al siguiente tema, ya para acabar con el tema del invierno, la digestión, ¿nos afecta la temporada de invierno a la digestión? No, creo que no. No tiene por qué. Yo creo que incluso mejor, ¿no? El calor afecta más a la digestión. Es más fastidioso para el tubo digestivo, el calor, la temperatura central. Por eso cuando en las carreras de verano, es interesante intentar bajar la temperatura del tubo digestivo, porque el aumento de la temperatura lo que hace es aumentar la permeabilidad intestinal y dificulta la absorción ya te lo diré, dificulta la funcionalidad del tubo digestivo, el calor. El frío, no, creo que no. ¿Tú qué opinas, José? Yo no creo que no. Yo, si acaso, a lo mejor el tipo de alimentación que se hace en invierno a causa del frío que lo demás. Cuesta un poco más. Es una alimentación un poquito más pesada siempre, más calórica y demás. Entonces, a lo mejor, pues, ese pequeño exceso que se suele tener, y más en esta época, que se acercan las Navidades, pues sí que puede aumentar un poquito la dificultad, pero poco más. De hecho, hoy me he comido... Sí, a nivel evolutivo, nuestro organismo tiene unos ciclos circadianos a nivel no solo diarios, sino estacionales, y es lo que nos manda. O sea, parece que no, pero nos creemos que sabemos hacer las cosas y realmente es el cuerpo el que constantemente está mandando sobre nosotros y nos está dominando. Y es lo que hay que aprender, cómo ir controlando todo eso. Aunque le queramos joder, de vez en cuando, porque parece que... De vez en cuando. Sí, siempre. Pero aunque queramos joderlo así hablando en plata, él siempre va a estar luchando por estabilizarse y reequilibrarse. Y va a tirar de donde sea para conseguir volver a su estado estable. Algunos lo tienen más fácil que otros en esto, pero bueno, la verdad. Yo decía que yo hoy me he comido... Son inestables algunos, sí. Sí, pues que te la he dejado votando, ¿vale? Para que remates. Te la he dejado votando para que remates. No, digo que yo hoy, hablando de comidas de época y tal, me he comido unas lentejitas calentitas cuando he venido, que han sabido a gloria. Y, claro, que son importantes. Eso es. En verano me las como, o sea, si hace falta y hasta un cocido porque a mí me encanta, pero es verdad que me lo como más en ensalada cuando tú me ponías alguna cosa, ¿no? Pero ahora calentito, espesitas a mí como me gustan con la patatita, tal. Wow, ricas. Entran que no veas. Con costilla, yo le pongo costilla, Ah, sí. Costilla. Le pongo costilla de cerdo y le pongo un choricito. Trocito de choricito, rico, que en mi casa se pelean. No, quiero más. Claro. Sí. Bueno, lo que pasa es que a veces se me va un poco la mano y tengo una olla grande y hago muchas. Entonces están toda la semana con las lentejas y me odian. Ya, y cada semana... Otra vez lentejas y yo sí, hay que acabárselas. Pero escucha, las lentejas son de estos platos que están mejor casi al día siguiente y al otro. Sí, es verdad. Cogen más cuerpo. Reposan. Sí. Está muy bueno. Yo encantado. Y de hecho siempre hacemos en casa para que sobre. O sea, a propósito, para que sobre un poquito más y al día siguiente. Ya. Bueno, pues... volviendo al invierno, venga, vamos al rodillo, que a lo mejor no nos gusta mucho a todos, o sí, hay gente que es pro rodillo y nos tocará hacer sesiones en rodillo por narices, ¿no? Pregunta genérica, que seguro que, bueno, la respuesta es todo, depende, está claro, pero para que nos des un dato así que tú creas estándar, una sesión de rodillo entre 60 y 90 minutos a un ritmo medio,
cuánto de hidratación deberemos tener a mano, con sales, con líquido, agua, etcétera. Un poquito una recomendación y sobre esto ya que te explayes lo que tú creas, ¿no? A nivel de la hidratación en rodillo, que es peculiar. Bueno, pues como siempre, si sabemos cuánto, está claro que en el interior normalmente se suele sudar bastante más porque no nos da el aire, pero si te pones un buen ventilador, a mí me gusta entrenar con ventilador en el rodillo, pero sí que sudas algo más, mínimo 500 mililitros de agua, pero estaríamos que no de siempre, ¿no? Lo suyo sería establecer un poco esa tasa de sudoración, claro. Pero yo siempre les digo que nunca me bajen de 300, nunca bajen de 300. Está claro que si es un entreno corto, pues no va a pasar tanta factura, pero en entrenos más largos va a empezar a pasar factura. Y comer carbohidratos en rodillo, pues depende de la calidad del entreno, ¿no? Desde esos 30 gramos si tengo series, normalmente muchas veces en rodillo aprovechamos para hacer series y suelen ser entrenos bastante duros. Sí. Entonces yo recomiendo o meter una isotónica, que ya con la isotónica un bidón de 750 te está aportando 45 gramos de carbohidrato, la mineralización adecuada para 1 hora y pico de entreno y tampoco tienes que masticar. Si estoy haciendo series, pues no voy a estar comiendo un plátano. Hombre, habrá gente que sí, que se come un plátano y le siente súper bien. Yeah. A mí me entra menos, ¿no? Cosas pues tipo membrillo o barritas así más de golosina o sí, podías comerte un par de dátiles que tienen 30 gramos de carbohidrato. Hay maneras de meter esos carbohidratos durante el entreno. Si son 45 minutos fáciles, pues agua y ya está. No haría falta meter mucho más. Pero si metemos calidad, al menos 30 gramos de carbohidrato a la hora, si un entreno de hora y media, pues sería lo suyo. De hecho, 50 minutitos, 45 minutos, la verdad es que, como ha dicho Sandra, ¿no? Eso de pues agua y ya está, pero es que esto es una pelea que tengo con muchos deportistas y es, vamos a ver, si nos vamos a un entrenamiento ya un poquito más largo, que se vaya de 70 minutos, incluso un poquito más, que yo no soy de los que mandan exceso de horas en el rodillo en cuanto a la sesión, es decir, hora 30, hora 40, hora 50 ya me parece bastante dentro de un rodillo. Hay gente que hace más y además si yo necesito mandar más, lo mando dividido, es decir, no lo mando todo seguido, pero es que el no tener una suplementación adecuada de carbohidratos o una hidratación adecuada durante la sesión y ese pequeño ventilador que hemos comentado, hace que la sesión se pueda ir al garete o que la carga de entrenamiento de la propia sesión sea mucho mayor, porque tú lo ves luego en la gráfica, ves como la deriva cardíaca, estás empezando, te estás moviendo los mismos vatios, pero el último cuarto o el último tercio de entrenamiento, tu pulso y tu metabolismo se ha ido donde no se tenía que ir y se ha convertido en una sesión totalmente distinta. Y eso, una vez, pues bueno, pero 3 veces en semana, como se suele hacer a lo mejor en invierno, que son ya 12 veces al mes, significa que el mes ha sido totalmente distinto de entrenamiento. Y esto la gente no le entra en la cabeza, pero es así. Sí, a veces te dicen para 1 hora y algo no como nada, no me hace falta, no sé. Tenemos que diferenciar cuando estamos haciendo un entreno de alta intensidad, cuando estamos haciendo un entreno más rodador o más cortito. Si es de más fácil, ¿no? La Z2 o Z3 bajito, pues y son cortitos, pues no pasa nada. Pero siempre ya que metamos calidad hay que comer. Claro. Luego la recuperación posterior y todo, y luego que a lo mejor lo haces por la mañana, hasta antes de la mañana, porque luego te vas a trabajar y luego tienes que volver a entrenar. Que esto además, correcto. Tengo que terminar una charla que hubo el otro día, que yo creo que la tuviste en el congreso, era el congreso Ocean Group, ¿no? Era, me parece, ¿no? Sobre todo el tema de recuperación y nutrición para la recuperación, que incluso hablaba dentro intrasesión y posterior a la sesión, y cómo el valor que tenía la hidratación y la alimentación intrasesión, pues para sesiones posteriores y para lo que pudiese pasar después. Para lo que viene. Claro. Yo incluso hay veces que, sobre todo el triatleta, bueno, para vosotros, el triatleta, porque, claro, andáis siempre con dobles sesiones y semana, y os les hago ver esta película, ¿no? Es que no es hoy este entreno, es todo lo que te espera. Entonces, contra más seamos capaces de ir comiendo durante el entreno, es decir, si yo al día siguiente tengo una cosa facilona, pues bueno, pero es que
Imagínate que yo tengo un entreno hoy, un Z3, no sé, algo que, bueno, medio, pero es que mañana tengo un entreno de muy alta intensidad, pues yo tengo que comer mucho durante este entreno para que me cueste menos recuperar para el día siguiente. Y ahí pues trabajaremos con más o menos cantidad de carbohidrato, incluso ya cuando empezamos con muchas horas de entreno en la semana les hago ir a 60 gramos, 70 durante sesiones de entreno para que podamos recuperar para el día siguiente. Contra menos nos vaciamos, menos nos cuesta recuperar, ¿no? Si nos vamos generando un déficit y al final de la semana vamos muertos y cuando llegan los volúmenes vamos muy demasiado vacíos. También es importante, entiendo, dependiendo de la sesión. Si la sesión larga, imagínate de 2 horas en rodillo, el pre-rodillo, me refiero, como tú siempre has dicho, pues comer, evidentemente, prever, ¿no? Dentro de tu dieta, si vas a tener una sesión de rodillo larga o series, pues que antes comas un poco lo suficiente para tener esa energía, para que luego ya vas reponiendo, ¿no? Durante la sesión. Pero también el pre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No por ser una sesión de rodillo y que diga estoy en casa. Lo que puede ser a lo mejor es, no sé, es un poco como idea. Para tomar alimentos que normalmente en la bici cuando estás en marcha no tomas, o probar algo que puedas probarlo dentro. Dices, yo quiero probar este alimento. Que dentro de las recomendaciones, o sea, no vamos a tomarnos los polvorones. ¿Qué quieres decir? ¿Que haga papilla de arroz y va dando cucharadas a la papilla de arroz, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor es el momento de decir, oye, pues mira, tengo las barritas que hago, o lo que sea. En vez, si estás en carretera, te la tomas por la carretera y te sienta mal, es una faena, porque tienes que pararte, no sé qué cosa. En casa, bueno, por lo menos puede ser un buen momento para probar ese tipo de alimento que no sabes cómo te va a sentar, pero que es un alimento que en teoría es perfecto, ¿no? Y que yo creo que es el momento un poco de hacer esas pruebas, ¿no? O José, por ejemplo, cuando salía a correr se iba con el estómago lleno con el sándwich y tal, entonces hacía sus pruebas ahí. Pues a lo mejor en rodillo, cuando estás haciendo en casa y estás haciendo estas sesiones previas, pues puede ser el momento de hacer esas pruebas que no te atreves. El momento polvorón. El momento polvorón. El momento polvorón. Si te ahogas, venga, la mujer. Si quieres afinar, no comería yo polvorón durante los entrenos. Sí, porque no serán muy fuertes, ¿no? Pero bueno, por el tema de, bueno, pues después del rodillo, ¿no? Si hicimos el rodillo, hemos hablado del previo, de cómo, y después de recuperar, a lo mejor aquí también es un momento especial a la hora de recuperar esos líquidos que hemos perdido, que no hemos tenido en cuenta, ¿no? Hay que tener algo más siempre en cuenta. Hay que tener en cuenta al acabar un entreno, sea como sea el entreno, sea de alta intensidad, sea de baja intensidad, siempre hay que recuperar. Y más vosotros triatletas que estáis todo el día entrenando y a veces dobles sesiones. Si es una persona que me entrena 4 días entre semana y tengo más de 24 horas hacia el otro entreno, pues no será tan importante. Es muy importante, pero no será tan. Pero vosotros sí, porque seguramente pues tenéis una doble sesión después o al día siguiente otra y no paráis. Entonces siempre hay que recuperar y hay que meter carbohidrato, hay que meter proteína en la primera comida que no sea muy rica en grasas para que facilite esa absorción y recuperar los líquidos. Entonces, hay veces que me hacen recuperadores y les meten que si aguacate, que si fruta. No. O sea, grasas, al acabar el entreno me interesa más una alimentación pues más rica en carbohidratos, proteínas. Y bueno, muchas veces ocurre que cuando acabamos de entrenar, pues nos vamos a cenar ya o vamos a desayunar ya, pues que sea un desayuno recuperador, un buen bocadillo de tortilla y un zumo de naranja, eso sería estupendo. Y luego, pues sí que podemos ir metiendo la suple entre horas o si hace falta o no hace falta, eso ya se contempla, pero es la recuperación siempre. Vale. Esa duda que hay, esa ventana metabólica que hay, esos 30 minutos que se dice, tal, ¿eso es así real? Pues bueno, estamos en casa, estamos en rodillo, pues posiblemente ir a la cocina es más fácil que si vienes en bici, que te paras con los colegas, que charlas, que vuelves un poco más tarde a casa. ¿Es el momento de aprovechar más esa ventana o no existe esa ventana como tal y da un poco igual? Bueno, a ver, yo no soy muy partidaria de esa ventana. Yo creo que es importante porque contra antes recuperemos mejor, porque también hemos dicho que el sistema inmunitario ahí está deprimido y contra antes le des los carbohidratos, pues mejor se nos va a venir para arriba, ¿no? Pero al final lo que interesa es que al final del día llegue el nutriente que el cuerpo va a necesitar. Está claro que vosotros, triatletas, pues sí que tenéis que tener mucho cuidado en ir recuperando rápido porque tenemos otra sesión. Pero si yo tengo una persona que los lunes, una persona que corra solo, ¿no? Que entrene los lunes, los miércoles, los viernes y el domingo, pues me interesa que
que recupere durante el día, pero a los 20 minutos justo al acabar, bueno, pues no pasa nada si acaba. Vale. Se recupera, que se coma un plátano al acabar y ya luego ya meterá la proteína y tal, que el cuerpo la va a recibir y la va a llevar a donde toca, ¿no? Esa prisa en otros deportes pues no es tan importante, pero en vosotros pues me parece que sí, porque son muchas horas de entrenamiento y aquí sí que corre un poco de prisa ir recuperando. Vale. Pero la recuperación es una pregunta, eso sí, es sí o sí siempre. No, siempre. Básica. Mira, hemos recuperado a Sandra, hablando de recuperación. He vuelto. Lo que está trabajando mucho ya, porque esto, a ver, todo esto de la ventana anabólica venía de otras épocas que era el culturismo puro y duro, por el tema de ganancia muscular, nada más terminar el entrenamiento, empezar a meter tu batido de proteína y todo lo demás. Pero sí es cierto que ahora se está trabajando mucho en el tema de los ciclistas, que no solamente están intentando empezar a alimentarse cuanto antes después del entrenamiento, sino que en el propio entrenamiento, una de las partes más importantes de esta recuperación ya es incluso los 40 últimos minutos del entrenamiento, los últimos 30 minutos. Es decir, no dejan de beber ni de comer hasta el final y en cuanto se bajan de la bici, pues están con ello. Luego también hay que ver contextos. Una cosa es el amateur, nosotros mismos, que el nivel de entrenamientos que podemos tener, si es intenso, vale, es intenso, pero hemos estado 40 minutitos o lo que sea, y luego qué nivel de intensidad o qué nivel de sufrimiento hemos tenido y demás. Pero sí que venía de todo. Es que muchas cosas las vamos heredando de un lenguaje muy antiguo que viene de otras actividades deportivas y claro, esto se va, pues eso, transmitiendo de cuñadismo en cuñadismo y queda ahí todo en el... Voy a poner luz un momento. ¿No? Sí. Vale. Pero yo pensaba ya que José iba a soltar otra vez la de para vuestro nivel. Si la ha soltado, sin que te des cuenta. O sea, la ha soltado como así por debajo, ¿sabes? Como que no, para vuestro nivel, como dijo el otro día. Pues que hable de él, que hable de él de su nivel, que nosotros tenemos no sé, tío, que hable de su nivel. Un poquito de respeto. Oye, pues a mí la luz que tenías antes, Sandra, molaba mucho, ¿eh? O sea, ya verás luego cuando saqué los cortos, esa luz molaba así, se te veía, tal. Sí. Esa es la que tienes que poner luego. Yo la quito, ¿eh? Está bien. Yo es que me veía ahí como oscura ya, en plan. No, molaba, a mí me gustaba. Sí. Oye, yo quiero pasar por el tema gordo. Venga, estamos en Navidad. Navidad. El tema gordo. Mira cómo se prepara Sandra y todo. Mira, la Navidad. Bueno, yo, ¿qué me queréis preguntar de la Navidad? Que si es muy peligrosa. La gente me coge, dice, dame ahora que me tienes que explicar qué tengo que hacer en Navidad. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Mira, primero, algo parecido a eso. Pregunta fácil. ¿Qué recomendaciones puedes decir a los triatletas, que somos triatletas, y personas también, me parece, pero bueno, somos triatletas, que no queremos perder demasiado, aunque en esta época estamos ahí, en Navidad, sin que dejemos de disfrutar de las Navidades? Yo creo que al final es un término medio, si lo pensamos bien, la Navidad no nos tendría que preocupar. Te tiene que preocupar lo que hagas durante todo el año, no la Navidad. Entonces, no vas a estropear ni a tirar por la borda todo el trabajo que estás haciendo por 5 comidas, porque al final son 5 comidas, es el 24, el 25, aquí en Barcelona hacemos el 26, no sé vosotros, el 31, el 1 y el 6, ¿no? Reyes. Al final son 6 comidas en un montón de días, ¿no? Si tú te limitas esos días de comida, es decir, 24, 25, a comer lo que toca y a disfrutar, ¿no? Hombre, está claro que no te hinches a nada, básicamente porque te va a sentar mal, porque si eres una persona que siempre te cuidas mucho, como empieces a liarte con los canelones, empiezas a liarte con los polvorones y el alcohol, pues la vas a liar, al día siguiente te vas a encontrar fatal. Pero si tú ese día lo disfrutas y al día siguiente sigues con tu plan, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Claro. ¿Dónde está el problema? Y es un problema real. Que para muchas personas la Navidad no empieza el 24 a la noche. Empieza el 11 de diciembre o antes, que ya tienen turrones en casa y ya están comprando no sé qué y ya empiezan con el suchar y no sé cuántos. Efectivamente. Este es un problema. Otro problema, que comemos el 24, comemos el 25 y comemos el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. Claro. Como las lentejas que sobran, pues aquí vives del resto del cordero. Y claro, esos días no es Navidad.
Ya no, esos días ya no es Navidad, es una semana normal. Claro. Y igual el 30, 31 y luego el 2, el 3, el 4 y el 5 siguen comiendo o las sobras o no sé qué, porque esto me lo trajo mi tía, el otro que no sé cuánto, polvorones, panetones y todo eso se queda por casa y se va consumiendo. Y ese es el problema real de la Navidad, los demás días. Exacto. Yo los días de Navidad, todos les digo que coman de todo, que no se pasen con nada y disfruten. Y que no quiero historias y el día siguiente que sigan con el plan, no va a pasar nada. Para los que quieren bajar peso durante el año, les digo que la Navidad, porque me dicen, ¿qué hago? No me voy a adelgazar. Digo, es que la Navidad no está para adelgazarse, claro, pero tampoco para engordarse. O sea, si haces las cosas bien, no te vas a adelgazar, seguramente no te vas a adelgazar. Si te adelgazas, pues genial, lo has hecho muy bien, pero si no, pues no pasa nada. Equilibrio. No pasa nada. Uh-huh. Y dicen, ¿puedo comer de todo? Sí, de todo. Y además es que son días para disfrutar y no estar pensando en composiciones corporales ni en historias. Además es que hay algunos que me dicen, me voy a llevar el tupper. Esto es real y me enfado como una mona. Digo, ¿qué tupper? Yo no sé si os lo conté. Yo tengo muchas anécdotas con esto de la Navidad. Hace muchos años un chico me vino en Navidad, yo le explicaba, no, en Navidad, mira tal, no. Me decía, no. Yo, ya verás, voy a venir y me voy a adelgazar. Y me decía, y voy a venir y me voy a adelgazar. Bueno, pero un exceso de control, ¿vale? Y yo le iba pues dando esta tranquilidad de que no, de que se tenía que disfrutar y él me decía que no. Y que además dame hora, que yo voy a venir y te voy a demostrar que me voy a adelgazar. Bueno, total, recuerdo que le di hora, pues esto era pues el 7 o así. Sí. Y tal y como entra por la puerta, yo me quedo así, se sienta y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, se me ha ido de las manos. Pero se había engordado 5 kilos, 4 y pico, 5. Y digo, pero ¿qué ha pasado? O sea, el exceso de control que había... Claro. Al revés, el efecto rebote de coco, me refiero, oye, claro, sí. No podía parar, había comido muchísimo, se había engordado un montón y digo, madre mía, me creo que tengo pequeño paraíso. Y nada, sí, y pues esto, pues que al final lo tenemos que tomar pues como es, días de disfrute y de comer diferente y lo que sí que os recomiendo es que no os paséis porque puede ser que os siente mal al estómago y pilléis una gastritis y tengáis que ir al hospital, como me ha pasado a mí en alguna ocasión. Y así al final hasta adelgazas como te descuides. Claro. Pero de la que te entra. Y en esos días, Sandra, que las comidas son más saladas o más ricas en azúcares, el alcohol que se consume también, esto al final te puede influir también en los entrenamientos que haces al día siguiente. Entonces, respecto a esa hidratación, ¿qué consejos darías? Para mantener algo más óptima, al menos esa hidratación para que te permita... Es que te vas a levantar por la mañana con una sed ya brutal. Claro. Vas a ir todo el día con sensación de sed y con un hambre y además lo vas a notar muchísimo que rindes peor corriendo, en la bici, pero estos son días contados. Bueno, algunos empiezan, esto lo estáis oyendo hoy martes, y algunos empiezan este viernes, que tenemos nosotros la cena del club, igual empiezan el viernes y no son días, igual el viernes, sábado, luego sigue no sé qué, tal, cena de equipo, cena de amigos, cena de tal, como tú dices, y igual se nos va de las manos, ¿eh? Y se os va de las manos, sí, algunos sí. Pero bueno, vamos a estar controlándolo. Tampoco no hay muchas carreras estos días, nada de eso. No es nada que no se pueda reparar enseguida, luego con una semanita ya la sensación, es más la sensación de que estoy tal, me siento mal, es más esa sensación real ahí, porque ha habido casos que han llegado y me han dicho, es que me he engordado seguro tal, y no se me ha engordado absolutamente nada, es una sensación más que de saber que no has comido diferente y al cuerpo le encanta comer, esos superhábitos energéticos nos vienen muy bien. Pues nada, vamos a por ellos, Mira qué contento está, qué ganas tiene. Muy bien. Mira lo que aparece por allí.
Esto es un contador. Esto es un... Yo creo que tú esto no lo has visto, porque es relativamente nuevo que hacemos en los capítulos. Son de tú a tú, que llamamos en 4 minutos. Es un test que te hacemos de preguntas en 4 minutos y que tú tienes que responderlas rápidas, ¿sabes? No son preguntas para... ¿De nutrición? No, estas no son de nutrición. Bueno, no sé si habrá alguna de nutrición, no sé, ya veremos un poco. Pero que son de cultura general, que yo soy muy mala. Personales. De la nutrición, son más personales. Son un poquito para conocer. Cuidado, que yo tengo un pasado. Oye, si hubiéramos sabido que tienes un pasado, hubiéramos investigado, hubiéramos cambiado. Pero son más fáciles de lo que crees. Vale, venga, 4 minutos, se pueden hacer largos, No, bueno, más. Ha habido mismo las contestas en menos tiempo. Sí, ha habido gente que le ha sobrado un poquito y otros que no hemos hecho todas, o sea que sin problema, lo que tú veas. Yo voy a arrancar por aquí el tempador y ahí estamos. Empezamos. Comida favorita. Puré de patata con carne. ¿Ayuno o no ayuno? Según el caso, sí. Hay unos, sí, según lo que busquemos, según el contexto de la persona, pueden llegar a ser muy interesantes. Es para ti, todo esto es para ti. Un libro. ¿Un libro? Sí. Los pilares de la tierra. Una película. Gladiator. ¿Tu ruta de bici favorita? Carretera de Mata. Está aquí al lado, en el Maresma, y sales y vas por la Nacional 2 al lado del mar, y luego te metes un poco hacia el interior y vuelves por arriba por la montaña, vas viendo el mar desde arriba, pasas por pueblecitos de aquí del Maresma que son preciosos y no me canso, o sea, me podría tener 1000 veces más y lo haré. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Yo. No sé, pero con mi hijo. ¿Eres más de YouTube o de Spotify? Spotify. ¿Café, té o colacao? Café en vena. Café en vena. ¿Qué talento o habilidad te gustaría aprender? La paciencia. La tolerancia también. No, coser. Bien. Me parece muy chulo. ¿Eres más de planificar o de improvisar? No tengo muy planificado, me improviso muy poco. ¿Y qué tipo de música es la que más te gusta? Aquí yo puedo escuchar desde La Ruta del Bacalao hasta jazz, piano, o sea, es una pasada. Puedo escuchar absolutamente de todo. Elige una canción de este libro. Dime una canción. Nada de Zoe. ¿Qué es algo sin lo que no podrías vivir? Sí, dijo algo. Sin ¿Velocidad o resistencia? velocidad. Volumen o intensidad. Intensidad. ¿Entrenar por la mañana o por la tarde? Por la mañana. ¿Y en la playa o en la montaña? Pues gasos, me gustan mucho gasos. ¿Outdoor o indoor? Outdoor. ¿Rendimiento físico o mental? Uno me lleva al otro. El físico y el mental. Pero pues estar los dos ahí todo el día, sí. ¿Eres más de cuerpo o de mente? De mente. ¿Entrenador exigente o motivador? Motivador. Ya está. Vamos, ha sobrado 20 segundos. ¿No has sobrado? Jolín, qué chulo, me ha encantado. Yo con lo egocéntrica que soy, que aquí haciéndome preguntas, me sentía hasta importante. Claro que sí. Bueno, así te conocemos un poquito más. Claro que sí. Claro. Y, Bueno, oye, bien. Y nos ha faltado una pregunta ya fuera de test, es
los siguientes retos tuyos en bici, ¿cuáles? Ya nos has contado antes que que va a ser un poco campeonato de, ¿no? El nacional. Bueno, como es mi último año como Máster 40, que ya el próximo año paso a Máster 50, pues quería acabar la temporada en ciclismo. No quería hacer... Las carreras Máster pues me parecen bastante peligrosas por la velocidad, por el pelotón, pero es que me gusta mucho. ¿Te gusta? Y entonces sé que si no lo hago me voy a arrepentir. Mira, por ahí sale... Sí. Viene a saludarnos. Hola. Saluda, claro que sí. Hola. No, es que además viene, está por casa. ¿Qué pasa, champion? Que te tienes solo. Va, acabo. ¿Te puedes ya la dejamos, ya estamos. Ya hemos acabado. Ya estamos. Dice que falta un montón. No, ya está, ya se ha acabado. Ya está. Y quiero esto, pues nada, intentarlo y ir a hacer lo mejor que pueda y ya está. Y entonces iremos a los campeonatos de Cataluña y España. Sí. Haremos lo que podamos, ¿no? ¿Tú me acompañarás? Sí, ¿no? A las carreras. No digas ninguna burrada. Cuidado a ver qué dice. Bueno, pues nada. Pues nada, Sandra, mil gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado, que nos va a ser súper útil a todos y nada, un placer tenerte de nuevo aquí. Eso es. Me lo he pasado bien, como siempre. Muchas gracias. Que está como loco. Muchas gracias. Un beso a los tres. Gracias, Sandra. Chao. Adiós. Hasta luego. Bueno, y pasando un poco a la recuperación. Se nos ha quedado Sandra. Sí, se ha quedado congelada, ¿no? Se está recuperando. Está recuperando. Supongo que te iba a preguntar por el... Mira, hemos recuperado a Sandra, hablando de recuperación. He vuelto.